Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Les saludamos como siempre en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le decíamos, esta es una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que es llevado también a través de las televisoras públicas a varias ciudades del país y también en Centro y Sudamérica. Le queremos invitar para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV. Nos puede mandar también mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Mucha información en este programa que hoy hemos preparado para usted. Estaremos, por supuesto, actualizando cifras respecto a cómo avanza esta pandemia en el mundo. Estaremos también hablando de la población mexicana, que es más vulnerable que la de otros países ante la pandemia del COVID-19 debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. También hablaremos de los cuidados que debe tener ya una persona que ha sido diagnosticada con COVID-19 y estaremos también yendo hasta Estados Unidos para hacer un recuento de lo que ha sucedido hasta ahora. También viajaremos a Chile, donde nos explicarán nuestros compañeros corresponsales cómo se encuentra actualmente la situación en este país sudamericano. Mientras tanto, iniciamos las consecuencias y afectaciones por el COVID-19. El gobierno español decretó el fin de la cuarentena hasta el próximo 11 de abril. La noticia de que el ejército ruso circula por las calles de Roma puso a temblar a sus habitantes y a otras partes del mundo. Italia inició una guerra teniendo como aliado a Rusia para combatir la pandemia COVID-19 que entró ya al Vaticano y ha enfermado a cerca de 75,000 personas, dejando un saldo de 7,600 muertes. Conforme avanzan las horas, la pandemia se extiende por toda la región europea, que ha pedido ayuda internacional. España ha ampliado el estado de emergencia hasta el 11 de abril debido a la COVID-19, que mantiene a 50,000 personas enfermas y 3,700 pérdidas humanas, mientras que algunos países retiran sus tropas de otros territorios para enfrentar su propia guerra sanitaria. Estados Unidos, para pelear su crisis, de acuerdo al conteo de la Universidad de Johns Hopkins, alcanza más de 70,000 enfermos con más de 1,100 muertes. Aprueba $2 billones para enfrentar su propio conflicto. La pandemia anunciada por la Organización Mundial de la Salud en diciembre del 2019 está en 175 países con 470,000 casos confirmados y 22,000 defunciones. Sin embargo, el organismo advierte que la propagación es a más países que no han reportado su situación actual. En Wuhan, China, el foco de la epidemia comienza a ver el horizonte, mientras que la Torre de Pisa en Italia y el país de los cuentos de hadas en Estados Unidos no encuentran el arma para combatir la pandemia más mortal del siglo, que busca la cura para el VIH y para el COVID-19, informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias a nuestra compañera Isaura López. Hacemos contacto, como todos los días, hasta Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto nos reporta las actualidades en torno a lo que informa también diariamente la Organización Mundial de la Salud. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Y las cifras más recientes de la OMS cifran en 416,000 los casos mundiales y 18,589 las muertes por COVID-19, aunque de acuerdo con datos más actualizados que van enviando los distintos ministerios de sanidad de los países afectados, podríamos estar más cerca del 500,000 de contagiados y superando las 22,000 muertes. Un dato para la esperanza es que en algunos de los países más afectados por la pandemia, como Italia o España, se han reportado en las últimas 24 horas menos casos o menos fallecidos que en la jornada anterior.
un dato que podría mostrar que se ha llegado al pico de la pandemia en esas zonas, aunque la OMS ha señalado que aún es pronto para confirmar que sea así y es mejor esperar a ver qué cifras se reportan desde allí en los próximos días. En todo caso, el número de nuevos casos globales diarios en los últimos 3 días parece haberse estabilizado en alrededor de 40.000 contagios por día, una cifra estremecedora, pero que al menos no está creciendo desde el pasado martes. En este contexto de cifras algo más estables, pero con mucha cautela, la OMS ha advertido hoy a regiones especialmente afectadas, como Europa, que los sistemas sanitarios no deben bajar la guardia y han de prepararse para posibles segundos o terceros picos de la pandemia. El jefe de la Oficina Europea de la OMS, Hans Kluge, aseguró que la actual crisis debe ser afrontada no como una carrera de sprint, sino como un maratón, y señaló que debe servir para aprender lecciones y poner a partir de ahora la salud en lo más alto de la agenda política, sin cometer el error de pasar rápidamente página cuando lo peor haya pasado. El responsable europeo de la OMS reconoció que Asia ha mostrado en esta pandemia estar mejor preparada, gracias en parte a la experiencia de haber sufrido mayores crisis sanitarias en pasados años, como las causadas por otros coronavirus, como el SARS y el MERS. Sus sociedades están mejor preparadas para medidas drásticas, reconoció, aunque insistió en que a la hora de aplicar estas debe buscarse un equilibrio entre la salud, el impacto socioeconómico y los derechos humanos. Reporta desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio Broto. Como siempre, es un gusto saludarte. Gracias por esta información. Es Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. En esta ocasión me da mucho gusto saludar aquí en esta mesa de trabajo al doctor Martín Adrián Silva Moctezuma, es epidemiólogo. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por aceptarla, y en esta ocasión queremos dirigirnos, doctor, a las personas que tienen algún padecimiento asociado. Este grupo que se ha considerado también de los más vulnerables, además de las personas de la tercera edad, y esto debido precisamente a que su sistema inmune ya está comprometido, doctor. Así es. Nosotros estamos identificando varios grupos de riesgo: las personas mayores de 70 años, las personas que tienen infecciones respiratorias o enfermedades respiratorias, mejor dicho, crónicas, como pudiera ser las alergias respiratorias, los pacientes diabéticos, los pacientes con VIH, los pacientes con cáncer, las mujeres embarazadas, los fumadores, que son muy importantes, las personas con obesidad mórbida, los niños menores de 5 años, aunque afortunadamente en estas situaciones nos ha estado pegando mucho en los niños y las mujeres embarazadas, que eso es una ventaja bastante importante para la población. Ahora, doctor, ¿por qué las personas con enfermedades crónicas o con algún padecimiento son más susceptibles a complicarse a lo largo del padecimiento del COVID-19? Son personas que su sistema inmune está afectado, ¿sí? Y entonces cualquier padecimiento que a las personas que no tenemos ningún otro padecimiento nos pudieran afectar, no tan gravemente, a ellos sí, ellos ya tienen su sistema inmune, insisto, debilitado, y eso hace pues que cualquier infección los afecte de manera más aparatosa, vamos a decir. Claro. Si pudiéramos explicar cómo se comporta el virus cuando ingresa al organismo y se encuentra precisamente un organismo debilitado, ¿cómo podríamos explicarlo, doctor? Este virus obviamente entra por vías respiratorias, y bueno, ahorita precisamente vengo de otra sesión y estábamos comentando, aunque las vías respiratorias incluyen boca, nariz, los ojos también, aunque no son parte del sistema respiratorio, esto sí nos afecta pues porque es puerta de entrada a este tipo de infecciones. Sobre todo el virus puede entrar por aquí, llega a vías respiratorias, llega a pulmón, afecta las células pulmonares y afecta en la función de cada una de las células. La función de las células es, en este caso, sobre todo el intercambio de oxígeno hacia la sangre, y ahí es donde pone una barrera pues para que no haya ese intercambio,
y es cuando los pacientes se nos pueden complicar con las neumonías, ¿no? Cuando se nos puede complicar sobre todo con insuficiencia respiratoria que empieza siendo leve, va avanzando y avanza muy rápido cuando tenemos un paciente con este tipo de infección, en este caso COVID-19, pero influenza es otro padecimiento que también se puede afectar de esta manera en las células pulmonares, y entonces ese intercambio de oxígeno es lo que básicamente está siendo afectado. La disminución, digamos, en el oxígeno, que de por sí una persona con una enfermedad ya tiene disminuida su capacidad pulmonar, entonces no tiene el 100% de respuesta o de capacidad para responder ante este virus. Ahora, doctor, ¿hay alguna señal de alerta, digamos, para todas estas personas que puedan tomarla como medida precisamente de ya acudir al médico o de tomar alguna medida antes de que esto se complique? Aquí son las medidas o las indicaciones de prevención básica que hemos estado promocionando. Todas las instituciones, la Secretaría de Salud, el gobierno, todos hemos estado promocionando estas. El lavado de manos preferentemente con agua y jabón de manera muy constante. Aquí no debemos nosotros de decir, es que toqué poquito. No, lávate las manos porque no sabes que ese poquito a lo mejor ahí va el virus. Entonces el lavado de manos con agua y con jabón. Es muy importante también el saludo. Siempre les comentamos, pues, insisto, en las sesiones que hemos estado manejando, en México somos muy, muy educados, y entonces vemos a las personas y saludamos de abrazo, de beso. Está prohibido, y es una prohibición no por el gobierno, una prohibición personal, ¿sí? Ya no debo besar, ya no debo abrazar, ya no debo tocar a nadie. El saludo de apretón de manos, de choque de puños, de antebrazos, de la muñeca, del talón, no debemos tocarnos, pues, ¿sí? Porque el virus puede estar en cualquier parte del cuerpo. El virus se transmite por vías respiratorias y por contacto. Si nosotros no estamos bien seguros, pues, de que estamos limpios, mejor no tocarnos. Otro, la sana distancia, que es muy importante. Esos 3 puntos son importantísimos. El no acudir a reuniones innecesarias, les decía, si tenemos nosotros alguna fiesta, alguna reunión, una boda, unos 15 años, un cumpleaños, lo que sea, si estamos invitados, hay que desinvitarnos. Si nosotros somos los que estamos haciendo esa fiesta, hay que cancelarla mejor. Esos puntos son muy importantes. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo se comporta este virus? ¿Por qué ataca de manera tan severa los pulmones? Y quisiera preguntarle en este sentido si pasa por la garganta, porque eso nos han preguntado mucho, si uno de los síntomas es o no dolor de garganta o la afección de la garganta que solemos tener en cualquier cuadro gripal. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo va avanzando el virus? Sí, precisamente, insisto, entra por vías respiratorias es nariz, boca, la garganta, que comunica pues tanto a estómago, pero también tiene una desviación, vamos a decir, hacia los pulmones, donde por ahí entran precisamente cuando nosotros, haz de cuenta, es un tubo que tiene una tapa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando yo respiro, esa tapa se abre y da paso hacia los pulmones. Cuando yo estoy comiendo, esa tapa está cerrada para que la comida no pase a los pulmones. Entonces, en el caso de nosotros, estamos obviamente respirando constantemente. Cuando el virus entra por las vías respiratorias, insisto, nariz o boca, pasa por esa comunicación, llega a los pulmones, afecta a las células que ya estábamos comentando, y ahí es donde directamente afecta disminuye pues el intercambio de oxígeno con la sangre, con los eritrocitos, y entonces esto nos lleva pues precisamente a toda la sintomatología pues que hemos estado, que ya conocemos muy bien. Disminuye la capacidad, más que respiratoria, la capacidad de que el pulmón pueda hacer el intercambio de oxígeno que hay suficiente en el pulmón con la sangre. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a regresar, por supuesto, con esta charla. Mientras tanto, tenemos nosotros que hacer una pausa, no sin antes invitarle a usted para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Una pausa, volvemos.
Mucho hemos hablado del aislamiento social como una de las medidas y quizá de las medidas más importantes para evitar el contagio por coronavirus. Cuando una persona es contagiada, se le ordena, se le prescribe inmediatamente una reclusión de al menos 14 días. Pero ¿sabe usted en qué consiste este aislamiento? Cuando una persona presenta síntomas y viajó a países donde hay brotes de COVID-19, debe comunicarse con las autoridades de salud para recibir indicaciones con el fin de llevar a cabo un aislamiento preventivo. El microbiólogo Moisés Ramos Solano explicó que en ese caso la persona debería usar un cubrebocas en casa y adoptar medidas como la limpieza de superficies y el lavado de manos. Mientras el personal médico analiza el caso, la recomendación es que el resto de los miembros de la familia tampoco salga al menos 24 horas. Primero, proteger cara y boca y nariz con una mascarilla, que se mantenga en su cuarto, adoptar medidas de contención como sería el lavado de manos frecuente, limpiar superficies en casa y, muy importante, hacer contacto con autoridades. El especialista hizo énfasis en promover el cuidado de los demás por parte de quienes hayan estado en puntos como Estados Unidos, un país que podría convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. Es importante también conocer las medidas que debemos de tomar cuando se está cuidando a un paciente enfermo por COVID-19. Especialistas recomiendan cuidados y atenciones especiales que debe tener precisamente una persona que ya fue diagnosticada con COVID-19. Cuando tenemos un paciente en casa con síntomas de una enfermedad respiratoria, con sospecha o confirmación de COVID-19, debe permanecer en casa, pero aislado del resto de la familia, advierte la coordinadora del área de enfermedades emergentes y reemergentes del Hospital Civil de Guadalajara, Mónica Mercado Hernández. Si alguien está enfermo, pues la limpieza tendrá que ser más frecuente y esa persona enferma debería estar aislada en un cuarto aparte y con todos sus aditamentos de limpieza. Si, por ejemplo, esa persona en su cuarto, si está ventilado hacia un patio o si tiene una ventana, puede tener la ventana abierta y tendría que estar, a lo mejor están sin cubrebocas en casa porque es incómodo tenerlo todo el tiempo y ahí es donde se tiene que limpiar más frecuentemente porque van a estar estornudando, pues la misma respiración y la tos podría hacer que se esparzan las gotitas de flush, entonces hay que limpiar más frecuentemente. Recomienda que se elija una habitación que pueda usarse para separar al paciente infectado, que de preferencia tenga un baño que sea exclusivo para el enfermo. Recuerda la también salubrista que quien sea sospechoso de estar contagiado de COVID-19 debe permanecer en su hogar y llamar a las líneas telefónicas de la Secretaría de Salud de su gobierno para recibir indicaciones, a menos que presente dificultad respiratoria. Entonces sí, acudir a un servicio de urgencias, informó Rocío López Fonseca. Nos trasladamos a Chile, ahí nuestra compañera Edith Venegas, reportera del canal 9 BioBio Televisión, nos informa sobre lo que está sucediendo actualmente en ese país. Edith, te saludamos y te escuchamos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde Chile, país que desde hace ya algunos días se encuentra en una situación de estado de catástrofe. Eso fue lo que anunciaron las autoridades del gobierno liderado por el presidente Sebastián Piñera ante el aumento de casos de COVID-19 en el país. El número de personas afectadas, de personas infectadas por este virus ya superó a mediados de esta semana las 1.000 personas. Principalmente se concentran en la región metropolitana, donde está la capital de nuestro país, Santiago de Chile. El gobierno todos los días, a eso de las 10 de la mañana, anuncia la cantidad actualizada de personas infectadas, así como también el número de personas fallecidas en el país. Una situación que complica más algunos sectores y que preocupa también en algunas regiones del territorio nacional, como por ejemplo lo que pasa en Rapa Nui, más conocido como Isla de Pascua, un lugar muy turístico, donde en este momento hay mucha preocupación por la cantidad de turistas justamente que se encuentran en este lugar, así como también en otras regiones de nuestro país. Las medidas que ha tomado el gobierno principalmente tienen relación con establecer en algunos sectores barreras sanitarias, cordones sanitarios y derechamente cuarentena. También en algunos sectores, especialmente de la región metropolitana, en algunas comunas de la región metropolitana. En general, en todo el país se ha decretado un toque de queda nocturno que comienza a las 10 de la noche y termina a las 5 de la mañana, lo que ha generado algunos cambios importantes en el transporte público. También
También otra medida es la suspensión de clases durante todo el mes de marzo y también durante todo el mes de abril. Hay clases online que se hacen a través de las distintas plataformas de cada establecimiento educacional, al igual que lo han hecho las universidades estatales y privadas de todo el territorio nacional. Una medida que además incluye adelantar las vacaciones de invierno para el mes de abril. Esto significa que los estudiantes no están de forma presencial durante todo este mes de marzo y también durante el mes de abril. En materia de salud se han inyectado bastantes recursos para reforzar los centros de salud, especialmente los centros de salud públicos en nuestro país, y una inyección también de profesionales que puedan colaborar en esta emergencia. En materia legislativa se han aprobado algunos proyectos por parte del Parlamento que refuerzan el teletrabajo para proteger a los trabajadores que van a tener que hacer sus labores desde la casa, y también desde el mundo privado se han entregado algunas facilidades, postergaciones en pagos de la luz, por ejemplo, para las familias más vulnerables. La situación social en el país es relativamente tranquila. Hay que considerar que Chile está saliendo también, o estaba en medio de una crisis social importante, de un estallido social importante, y en general la gente ha adoptado con bastante resguardo las medidas. Hay algunas excepciones de personas que no respetan los toques de queda, no respetan las cuarentenas establecidas en algunos sectores y que también generan acaparamiento en los centros de abastecimiento, principalmente con los productos de higiene. Acciones que han tenido una condena social, especialmente a través de las distintas redes sociales. En materia económica también hay una inyección importante de recursos en un plan que fue anunciado por el gobierno, un plan económico para apoyar especialmente a las pequeñas y medianas empresas. La situación actual de nuestro país es de alerta, es de alarma en medio de este estado de catástrofe para prevenir y para también tratar de disminuir la cantidad de aumentos de casos del coronavirus COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias a nuestra compañera Edith, un reporte muy completo, muy amplio sobre la situación que hoy por hoy vive este país sudamericano, Chile. Nosotros continuamos la charla con el doctor Martín Adrián Silva Moctezuma. Él es epidemiólogo. Y doctor, hablábamos antes de irnos a la pausa sobre cuál es la manera en cómo ingresa el virus al cuerpo, cómo va afectando los diferentes órganos o partes del cuerpo y por qué las personas que tienen algún padecimiento asociado son más vulnerables. Hablaba usted también, doctor, de un aspecto muy importante, si se han modificado o no los síntomas que este virus está provocando en la humanidad. Así es, esta segunda fase pues nos lleva a que cambiemos esa sintomatología que estamos buscando en los pacientes anteriormente, hace 2-3 días, era la tos seca, la fiebre, como principales signos y síntomas pues que pudiéramos encontrar, y sobre todo también la rinorrea, el salir moco pues de la nariz. De 2-3 días para acá cambió esta sintomatología que tenemos que buscar en los pacientes, y ahora sigue siendo tos, sigue siendo ahora fiebre y sobre todo la insuficiencia respiratoria como signos, sobre todo que nos están diciendo que el paciente se nos puede complicar. Entonces, esta sintomatología es la que estamos buscando nosotros ahora en los pacientes. Doctor, nos han preguntado mucho también sobre otros síntomas que quizás son menos frecuentes, pero que los científicos han dicho que también están asociados a COVID-19. Me refiero, por ejemplo, al dolor de garganta, la aparición de puntos blancos y también, por ejemplo, los malestares estomacales, doctor. Sí. Hay otras sintomatologías pues generales, vamos a decir, que se presentan prácticamente en todas las enfermedades infecciosas, como bien dice el dolor de garganta. En infecciones de vías respiratorias siempre se da un catarro común, influenza, en este caso COVID-19 nos puede dar, y si es un síntoma muy frecuente en los pacientes, la diarrea, el dolor de estómago, el dolor de cabeza. El paciente se siente muy mal, como ellos bien mencionan, como cuerpo cortado, pues dolores musculares y óseos son también muy frecuentes en estas personas. Pero los signos y síntomas que comentábamos en un inicio, la tos, la fiebre y el dolor de cabeza, son lo que nos está dando una guía importante en los casos con COVID-19. ¿Hay algún síntoma que nos hable claramente de COVID-19, doctor?
Prácticamente no. Si los vemos, los síntomas son muy parecidos hasta un catarro común, a influenza y bueno, obviamente COVID-19. Las infecciones respiratorias, las enfermedades respiratorias se caracterizan por esa sintomatología. En algunas se presenta primero uno, en otras otro, y eso puede hacer una diferencia. Si nosotros los médicos estamos atentos a eso, podemos hacer un diagnóstico más dirigido pues a lo que estamos buscando. La única situación sería realizar una prueba para determinar si se tiene o no COVID-19. Pero en medio de esta emergencia, doctor, que estamos viviendo, pues la medida hay que tomarla sí o sí. 14 días de aislamiento, en caso de que se presenten síntomas. Así es. Ahorita sí es importante esto, esa resguardo, pues, sobre todo en nuestras casas. Si somos una persona que tenemos una infección de vías respiratorias, pero la infección de vías respiratorias no es... no tiene insuficiencia respiratoria todavía o estamos asintomáticos, la indicación es resguardarnos en nuestra casa durante 14 días. No están solos, la Secretaría de Salud y las instituciones públicas, IMSS, ISSSTE, la Secretaría misma, estamos haciendo seguimiento de todos esos pacientes. Insisto, no los dejamos ahí solos, vete y enciérrate en tu casa y no quiero saber, no. O sea, aquí estamos nosotros haciendo ese seguimiento, estamos haciéndonos cargo de los pacientes y diariamente se está siguiendo su estado. Sí, yo estoy asintomático, pero ya empecé ahorita con dolor de garganta, entonces hay que darle tratamiento y el tratamiento es asintomático. Claro. Perdón, sintomático. Sintomático. Sí. Y decir lo mismo para el resto de los países, doctor. Cada país ha activado su sistema de salud y ha puesto a disposición de la población estos servicios de atención y seguimiento. Sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Vamos hasta Los Ángeles, California. California, precisamente, es uno de los estados más afectados por COVID-19 en Estados Unidos, un país que lucha realmente por frenar el avance de esta pandemia. Nuestra compañera María Teresa Saravia nos informa. Te escuchamos, María Teresa. Hola, muy buenos días. Soy María Teresa Saravia desde Los Ángeles, California. Estoy aquí para plantearles un panorama general de lo que estamos viviendo en estos momentos en Estados Unidos durante la pandemia del coronavirus. Es necesario comentar que hay más de 54,000 contagios en todo el país y la cifra de muertos ya supera los 700. Además, lamentablemente, las predicciones económicas no son nada halagadoras. Se habla de que de ahora a la llegada del verano se perderán cerca de 14 millones de empleos en los distintos rubros. Y fue precisamente que para apoyar esta situación, el gobierno federal aprobó en horas pasadas un estímulo económico por $2 trillones que será distribuido a los contribuyentes, ya sea ciudadanos y residentes legales de este país, de la siguiente manera. Aquellos que ganan menos de $75,000 podrán recibir a nivel individual cheques por $1,200 y por pareja $2,400. La pequeña y mediana industria también podrá solicitar préstamos para salir adelante con sus negocios. Ahora, por otra parte, quienes estamos trabajando en casa hemos visto en el diario vivir que, por ejemplo, al acudir al supermercado ya no hay compras de pánico y ahora se establecieron reglas para entrar. Se pide que de 10 en 10 ingresen a la tienda para que a la hora de pagar también fluya la salida de los clientes y no haya exceso de personas en el interior de la tienda, tratando de evitar de esta manera que se contagien mientras hacen sus compras en el supermercado. Además, en los próximos días se va a blindar a los cajeros, es decir, se les va a poner vidrio alrededor y algún tipo de protección para que no estén en contacto directo con las personas mientras están pagando sus mercancías. Por otra parte, la gente aquí en el área de Los Ángeles ha obedecido la regla de quedarse en casa porque ya vemos que las calles cada vez están más solas, las autopistas vacías. Me ha tocado constatar esto durante algunas ocasiones que he tenido que ir a la oficina, lo cual es bastante positivo que lo hagan porque de esta manera se puede contener el virus en esta semana y en la siguiente, que son consideradas semanas muy críticas para la propagación y es cuando se espera que surja el mayor número de contagios. Por eso es que es muy importante que la gente acate las órdenes tanto del gobierno estatal como del gobierno federal y se quede en casa. Bien,
Este es mi reporte por ahora. Vuelvo con ustedes al estudio y nuevamente les reitero, ustedes también allá en Guadalajara, cuídense, quédense en casa. Por supuesto que nos quedamos con esta recomendación, María Teresa, el llamado constante que hemos hecho a todos los países a los que llegamos y nos ven, el aislamiento social hoy como una de las medidas más efectivas para evitar los contagios. Y bueno, mire, el Centro Nacional de Transplantes Mexicano ha suspendido de manera temporal y en lo que dura la contingencia todos los programas de donación y trasplantes de órganos. México suspendió de manera temporal el programa de trasplantes por la pandemia del COVID-19, como lo hizo España, cuando comenzó a tener una curva ascendente de casos positivos. En el país mexicano, hay más de 23,000 personas en lista de espera de algún órgano o tejido para seguir viviendo. En cambio, España es líder mundial en donación y trasplantes. En el 2019 cerró con más de 2,300 donantes y cerca de 5,500 trasplantes. El Centro Nacional de Transplantes Mexicano, el CENATRA, solicitó a los hospitales del país suspender todos los programas de procuración, donación y trasplante, además de que las personas con sospecha o confirmada por COVID-19 no pueden ser donadores. Lo anterior, al considerar un riesgo someter a un paciente inmunosuprimido a contraer el COVID-19 post-trasplante y la potencial demanda de servicios hospitalarios para atención de pacientes con COVID-19. En México, un trasplante de órganos solo se hará en caso de urgencia nacional y por asignación prioritaria, informó Rocío López Fonseca. Se lo anunciábamos ya al inicio de este espacio. México, lamentablemente, ocupando los primeros lugares en algunos padecimientos a nivel mundial. Nos referimos particularmente a obesidad, hipertensión, enfermedades que una vez que se ha contraído COVID-19 complican aún más la salud del paciente. Es por ello que México está observando cuidadosamente lo que está ocurriendo en torno a este padecimiento, precisamente por la prevalencia de enfermedades crónicas. La pandemia COVID-19 arrebata la vida a adultos mayores y a personas con enfermedades crónicas degenerativas. En México, su población tiene un riesgo muy alto de complicaciones al padecer coronavirus, al ser el primer país con mayores índices de obesidad y sobrepeso, además de padecer diabetes e hipertensión. El 75.2% de los mexicanos padece obesidad y 10.3% son diabéticos. Especialistas mexicanos advierten que un porcentaje alto de personas no tienen controlada su enfermedad, por lo que el riesgo de complicaciones severas por el COVID-19 se multiplica. Las primeras defunciones registradas en México fueron en hombres con diabetes e hipertensión. La Organización Mundial de la Salud alerta que México podría enfrentar un incremento en la letalidad de quienes padezcan COVID-19, comparado con otros países como de la región de Europa o Estados Unidos, debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene usted estas dos piezas de nuestras compañeras en aspectos muy importantes, la prevalencia de enfermedades crónicas en México. Con la llegada del COVID-19, ¿cómo se complicaría este panorama? Y por otra parte, las personas trasplantadas, incluso aquellos que están en espera de un trasplante o fueron trasplantados, ¿podrían estar en riesgo, doctor, de COVID-19? ¿Y cuál sería el efecto en estas personas? Sí, ya comentábamos hace un rato que las personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión y bueno, todas que ya habíamos comentado, disminuye su sistema inmunológico. Los pacientes que son trasplantados utilizan algunos medicamentos para precisamente disminuir su sistema inmunológico, que no haya rechazo del trasplante. Y entonces ellos están en un riesgo también alto. Por eso normalmente al momento de que terminan su proceso pues del trasplante en sí, la recomendación es que no estén ahora sí paseándose por todos lados, ¿no? Porque pueden agarrar cualquier infección. En este caso, COVID-19 es una de las infecciones que primordialmente tienen que cuidar ellos. En el caso de los trasplantados, en el caso de las personas con alguna enfermedad crónica, sí. Y lo decíamos también, doctor, en el caso de los fumadores. Así es. Los fumadores tienen afectados sus pulmones.
Sus pulmones agarran poco oxígeno de por sí, y con esta infección, con este agente patógeno que ya comentábamos, cómo afecta a las células pulmonares en la disminución de la captura de oxígeno que estamos nosotros respirando, ellos ya están afectados de por sí. Y entonces cuando llega esta enfermedad en una persona fumadora que ya está disminuida la captación de oxígeno, se disminuye más y en ellos les afecta de manera más pronta y pueden tener complicaciones más pronta. Me decía usted en un corte, doctor, una persona fumadora que aún no ha sido diagnosticada con alguna enfermedad específica o propiamente, es el momento de dejar de fumar. Es momento de dejar de fumar, es momento de que se apeguen sobre todas las recomendaciones, ¿no? Ya comentábamos siempre, el lavado de manos es muy importante, el no saludar, la distancia, la sana distancia, el toser y estornudar, cubrirnos pues, y bueno, es responsabilidad de toda la población aplicar estas medidas para que todos tengamos esa posibilidad de protegernos unos con otros. Y las personas que ya fueron diagnosticadas con EPOC, doctor, esta enfermedad propia de los fumadores. Sí, es un padecimiento en el que ya, insisto, los fumadores de por sí están afectando sus pulmones, poco a poco llega un momento en que la enfermedad obstructiva pulmonar afecta más a sus pulmones, y sus pulmones, insisto, tienen menos capacidad de captar tanto aire como oxígeno, y bueno, eso lleva a lo que ya comentábamos, una menor captación de oxígeno, y ellos son afectados pronto. Nos escribe José Luis Peña y nos pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que padecieron pulmonía o neumonía en años anteriores o años atrás? ¿Les afecta de la misma manera a quienes no padecieron alguna de estas enfermedades? ¿Qué pasa con los que ya padecieron pulmonía o neumonía, doctor? Primero. Ellos tienen una ventaja por sobre los fumadores. Ellos tuvieron a lo mejor una infección, tuvieron algún otro factor que los llevó a tener normalmente una infección, a tener ese padecimiento, y normalmente cuando se les da su tratamiento se curan, ¿sí? Totalmente, pero sí puede haber alguna disminución muy leve pues en su captación, insisto, en oxígeno, y al momento de tener una infección como esta, como influenza, como COVID-19 sobre todo, en este caso, pudiera ser que tuvieran una sintomatología más aparatosa que la gente que no tuvo ese padecimiento, pero también depende cuánto hace que hayan tenido eso. Si hace muchos años, vamos a decir, de 3 años hacia atrás, prácticamente están sin ninguna afectación. Ahora, doctor, ¿la neumonía o las pulmonías son enfermedades inmunes? Es decir, cuando uno las padece, ¿no las vuelve a padecer o son recurrentes? No, son recurrentes. Las neumonías son una complicación de cualquier infección respiratoria, desde un catarro común que no fue bien diagnosticado, que no fue bien manejado, hasta COVID-19 pueden tener estas neumonías. Paulina Luna nos pregunta sobre algo que hemos hablado constantemente, doctor, el uso del cubrebocas. El cubrebocas es una barrera importante en el uso, en la prevención pues, de estas infecciones de vías respiratorias. En este caso, otra vez, COVID-19 nos está enseñando que tenemos que cuidar nuestras vías respiratorias. El cubrebocas ciertamente es un aditamento que nos puede ayudar siempre y cuando lo utilicemos de manera adecuada. Vamos por las calles, vemos a la gente que trae su cubrebocas y bueno, siempre les decimos, se llama cubrebocas, pero debe cubrir también la nariz y usarlo de esa manera, no en la barbilla, no en medio, no media a la boca o la nariz, o sea, es boca y nariz. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa, por supuesto, regresaremos con usted con más dudas e inquietudes y más preguntas, por supuesto, para nuestro experto invitado esta mañana. Hacemos una pausa, regresamos.
Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara, y por supuesto queremos aprovechar para saludar y agradecer a las televisoras públicas en México y América Latina que se suman a esta señal, también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Y mire, un fenómeno que ha surgido en los últimos días, en las últimas semanas, tiene que ver con los medicamentos falsos que hoy por hoy se están ofreciendo en las redes sociales principalmente como una opción de tratamiento. Veamos lo que ocurre particularmente en Bruselas. Los medicamentos contra el coronavirus afloran en las redes y la Unión Europea advierte contra estos fármacos falsificados. Europol ha aprehendido 4,4 millones de unidades de productos farmacéuticos ilícitos en las últimas semanas. Ha desmantelado 7 células del crimen organizado y ha arrestado a 121 personas. Se han retirado de las redes 2.500 sitios web con información falsa. Según la agencia europea, el cibercrimen en la Unión Europea ha aumentado considerablemente y la cantidad de fármacos, sprays, desinfectantes o remedios milagro vendidos en la red es asombrosa. Los productos que más aparecen en las redes son las mascarillas de contrabando. Y si una vacuna contra el coronavirus fuese desarrollada, su gobierno y las instituciones públicas se lo comunicarían. Solo se debe fiar de fuentes fidedignas. Ursula von der Leyen también criticó a los estados como Francia y Alemania que prohibieron la exportación de material médico a Italia, aunque el veto ya se ha levantado. Bruselas insiste más que nunca en la importancia de la libre circulación de mercancías en la UE para que no escaseen los productos de primera necesidad. Y mire, Rusia sigue los pasos de China. Están construyendo ya un hospital a las afueras de Moscú para atender casos por coronavirus. En este terreno, a las afueras de la capital rusa, se levanta un hospital para luchar contra el coronavirus. La construcción comenzó hace apenas una semana. Más de 2.000 personas trabajan aquí día y noche para que la obra esté lista en un mes. Estas pilas de tierra son el comienzo de un centro médico que podrá albergar a unos 500 pacientes. La mitad de las camas serán de terapia intensiva. Los habitantes del pueblo aledaño están impresionados por las obras y no temen consecuencias. Todo lo contrario. ¿Por qué habría que tener miedo? No es una guerra, está bien. Tienen que construirlo en alguna parte, entonces que lo construyan aquí. Somos viejos, no salimos mucho. No tenemos miedo, somos cuidadosos y desinfectamos nuestras manos. Por ahora, 2 hospitales en Moscú han estado tratando pacientes con coronavirus. Uno de ellos está ubicado al sur de la ciudad. En la capital se registra la mayor cantidad de casos en Rusia. La municipalidad de Moscú ordenó quedarse en casa durante varias semanas a adultos mayores y personas que son parte del grupo de riesgo. Todo el país ha sido puesto en alerta máxima por el coronavirus. Se cerraron todas las escuelas y se prohibieron eventos masivos. Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Doctor Martín Adrián Silva Moctezuma, epidemiólogo que nos acompaña en esta mesa de trabajo. Escuchábamos en una de las piezas que hemos estado presentando sobre los medicamentos. Hasta ahora, dejarlo claro, no hay todavía un medicamento específico para COVID-19. Es importante que las personas no se dejen engañar y tampoco hoy por hoy hay una vacuna ya en el mercado propiamente, digamos, autorizada, ¿no? Y certificada. Así es, ¿no? El tratamiento que estamos dando en los hospitales a los pacientes es básicamente sintomático. Hay algunos medicamentos que son antivirales y que han dado buenos resultados en otros países y son los que estamos usando aquí en México. Pero la verdad es que la evolución no ha sido como esperábamos, ¿no? Ha habido alguna mejoría y de alguna manera ha ayudado a los pacientes que se están recuperando, pero no hay un tratamiento específico para esto, no hay una vacuna tampoco y tampoco los tratamientos milagrosos y estos que están saliendo son falsos. No hay que dejarnos engañar por ese uso de medicamentos y solamente acudir a nuestros centros hospitalarios para que nos atiendan de manera adecuada.
Claro, y sobre todo a llamar, ¿no?, a las líneas de atención, porque tampoco es conveniente automedicarse, doctor. No, la automedicación siempre complica los padecimientos y eso atrasa de alguna manera o puede complicar la evolución de los padecimientos. En este caso, COVID-19 nos está dando este tipo de situaciones y pensamos que puede ser pues un catarro común o que puede ser una alergia. No hay que dejarnos tampoco nosotros de lado. Hay que llevar esta situación para que nuestros médicos nos atiendan y nos atiendan bien. Doctor, ¿por qué las personas con obesidad son un grupo especialmente vulnerable? Los pacientes con este tipo de situaciones, nosotros necesitamos hacer ejercicio, ¿sí?, para que nuestros pulmones también estén ejercitados y estén haciendo su función, requiriendo más oxígeno. Pero cuando una persona, y lo digo con mucho respeto, una persona obesa, está sentada, está haciendo poco ejercicio, no permite que los pulmones también estén haciendo su trabajo y entonces se acostumbran a tener poca capacidad de respiratoria, vamos a decir, y cuando tienen o tenemos este tipo de padecimientos en las personas que son obesas, obviamente que esa poca capacidad de respirar, de jalar oxígeno, se hace más grave cuando están con alguna enfermedad respiratoria, como en este caso, insisto, COVID-19. Hay otro grupo al que también nos hemos referido, pero quizá poco, doctor, las personas que tienen capacidades especiales o capacidades diferentes. ¿Qué pasa con ellos? La misma situación, a veces ellos son más ejercitados que el resto de la población, pero normalmente también los queremos tener pues en nuestras casas porque los sobreprotegemos y siéntate y no hagas esto y no hagas lo otro, y entonces ese hecho pues de mantenerlos limitados en el ejercicio también te puede afectar. Aparte de estas personas pueden tener afectaciones no solamente en pulmones ya de por sí con su padecimiento, pues, en corazón, en cerebro, en su desarrollo físico que normalmente pudiéramos llevar, ellos no lo llevan de esa manera y entonces sus pulmones tienen esa afectación también. Nos escribe Carmen López, doctor, y a mí me gustaría un poquito replantear la pregunta que tú nos haces, Carmen, si me lo permites, porque ella pregunta tal cual, ¿qué posibilidades de morir tiene una persona que padece de bronquitis o asma si se enferma de COVID? Pero más bien yo quisiera, doctor, decirle a la audiencia que hay posibilidades también de sobrevivir, ¿no? Claro. Es decir, no es una sentencia de muerte para estas personas. De ninguna manera. Yo insisto que aquí lo más importante es que seamos valorados por un médico, que seamos valorados en nuestros centros hospitalarios y entonces saber si ese padecimiento que estamos teniendo en ese momento, primero si es una infección de vías respiratorias, que es lo que nos tiene ahorita aquí. Si es COVID-19, bueno, ¿qué nos puede complicar por nuestros padecimientos concomitantes, padecimientos que ya tenemos de por sí? ¿Cómo nos puede afectar eso? Pero cuando acudimos de manera oportuna a los centros hospitalarios y se nos instala un tratamiento adecuado y no nos estamos automedicando, pues esto disminuye de manera muy importante las complicaciones y evidentemente también las defunciones. Incluso para aquellos grupos de personas de los que hemos hablado hoy, a los que hemos dedicado este programa, las personas que tienen un padecimiento asociado, alguna discapacidad, personas de la tercera edad, los fumadores, es decir, que también es importante decirlo, doctor, dependerá de cada caso, ¿no? Y por ello es importante acudir ante los servicios médicos, sobre todo estas personas que quizá ellos sí no baste solamente con una llamada, quizá ellos sí los tengan que derivar a algún médico para que los valore y cada caso será distinto. Hemos tenido noticias, doctor, afortunadamente en los últimos días de personas ancianas de más de 80 años que se han recuperado de COVID-19. Sí, y esto depende precisamente de que esas personas acudan de manera oportuna a sus centros hospitalarios, ¿sí? Puede ser la gran diferencia entre que nos vaya bien o que nos pueda ir no tan bien, ¿sí? Sí tenemos que acudir de manera muy oportuna y sobre todo, ya insistimos en estos grupos de alto riesgo, diabéticos, hipertensos, cáncer, VIH, mujeres embarazadas, los fumadores, los obesos, tenemos que ser extremar nuestras precauciones. Con ellos tienen que ser
los principales personajes en la atención de su padecimiento, pues inicia el tratamiento precisamente cuando la gente acude a su centro de salud. Claro, e insistimos, el hecho de que tengan un padecimiento asociado sí los convierte o incrementa el riesgo de que desarrollen la enfermedad de una manera más complicada. Sin embargo, bueno, esto no significa necesariamente que vayan a morir, ¿no, doctor? Así es, sí. Bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo su presencia. Ha sido sin duda alguna muy interesante todo esto que nos ha comentado el epidemiólogo doctor Martín Adrián Silva Moctezuma. Gracias por habernos acompañado. Y mire, en más información, el nuevo coronavirus tardó en llegar a Latinoamérica, pero su arribo dio pie a medidas drásticas en varios países. Esto por la rápida propagación del virus. ¿Pero qué son y cómo se reproducen? Son entidades biológicas infecciosas muy pequeñas que se replican solo dentro de las células de un organismo, como animales, plantas o bacterias. Se clasifican por familias según la composición de su genoma, su forma o su modo de replicación. El último virus que surgió en China es un coronavirus, un nombre que se refiere a la corona de protuberancias que rodean su envoltura. Se desconoce la cantidad de virus que hay en la Tierra, probablemente miles de millones. Extremadamente pequeños, solo son visibles bajo un microscopio electrónico. Los virus son parásitos que no pueden vivir de forma independiente, o al menos no por mucho tiempo. Para multiplicarse, un virus necesita ingresar a una célula y usar sus contenidos para la síntesis de sus propios componentes. Se mueven de un huésped a otro, algunos a través del contacto cercano con otro sujeto, otros con alimentos o agua contaminados, o mediante pequeñas gotas que flotan en el aire. En casos muy raros también pueden pasar de una especie a otra. Estos organismos son responsables de epidemias mortales que han marcado la historia, como la gripe, el ébola, la viruela, la poliomielitis, la rabia y el SIDA. También pueden afectar a las plantas y destruir totalmente los cultivos. Los antibióticos no tienen efecto contra los virus. Solo los antivirales o una vacuna pueden combatirlos. Los virus no solo tienen aspectos negativos, pueden usarse como herramientas en biología, modificarse para terapia genética o en la lucha contra ciertos tipos de cáncer. Bueno, pues ahí tiene usted esta información y con esto precisamente nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la próxima emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.